Ya podemos empezar. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de entrenamiento. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Eh, Cabe resaltar que esta es una serie de entrenamientos que hemos venido haciendo pensando en ayudarles a ustedes a desarrollar habilidades comerciales en la venta de servidores. Eh, Me disculparán si para algunos sean cosas básicas, para otros no lo son. Claramente entendemos que hay una gran variedad de conocimiento y experiencia digamos que en el mercado colombiano. La idea es desarrollar contenido que sea aplicable en su gran mayoría para los equipos de ventas de los canales que nos acompañan regularmente, los canales que tienen ya una relación con nosotros, eh, digamos, en el pasado. Y pues obviamente dejar estos contenidos disponibles para ustedes. Sé que estamos un poquito retrasados, no hemos publicado los anteriores, ya pronto, ya están editados, ya están ajustados. Estamos haciendo ajustes en nuestro portal donde van a poder ustedes ver todos los contenidos que tenemos. Es el mismo portal a donde ustedes están accediendo para eh, tomar o tener acceso a la lista de producto de catálogo de inventario de MPS de servidores. Y obviamente buscamos de que con esto ustedes puedan tenerlo como una fuente de conocimiento para compartirlo con sus compañeros nuevos muchas veces y para poder ayudarles un poco en el progreso. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alan Hernández. Yo soy actualmente el gerente de producto de Dell EMC o de Dell Technologies en la parte de infraestructura en MPS para todo lo que sea servidores de catálogo o de receta, que son equipos de inventario que manejamos nosotros con un catálogo preestablecido y componentes adicionales. Y también conmigo pueden contar con todo el proceso de renovación de base instalada, ya sea de garantías o componentes adicionales que puedan llegar a necesitar. Como para hacer un poquito de memoria, les quiero contar un poquito qué tratamos en los capítulos anteriores y como para que entendamos un poco hacia dónde va esta charla relativamente corta pero muy concreta. Y es, digamos, estos 4 webinars que desarrollamos en sesiones pasadas. La primera fue una de nociones básicas técnicas en servidores. Es algo muy esencial. Yo sé que para algunos de pronto puede ser muy básico, puede que de pronto no sea tan relevante, pero esto va muy de la mano del trabajo que se hace con ejecutivos comerciales que no tienen experiencia en servidores, pero sí tienen de pronto en cómputo, en la parte comercial, en temas de impresión, en temas de servicios, en temas de software, pero les falta conocimiento sobre el tema de noción de servidores como tal. Y lo que buscamos con esto es que aprendan qué aspectos técnicos son los más relevantes, los más necesarios a la hora, por lo menos de identificar una cotización o de entender una cotización, un requerimiento por parte de un cliente y poder, digamos, hacer el primer paso, el primer trabajo comercial, que es el acercamiento con el cliente y escucharlo, entender su necesidad y poder transferirla o poderla convertir en una propuesta comercial. Entonces, esa es una parte muy, muy esencial. Esa la van a encontrar en el portal apenas se publique, donde van a estar las nociones básicas necesarias. Ahí hablamos de temas de procesadores, hablamos de memoria, hablamos de discos, hablamos de arreglos de disco, hablamos de temas muy esenciales a nivel técnico. El otro contenido fue el tema de identificación de requerimientos. Bueno, en la diapositiva me quedaron alternados. El tema de identificación de requerimientos es la primera parte, que es esta sesión, es la segunda parte de la identificación de requerimientos. En esta primera parte era ya llevar un poco más a la práctica las nociones básicas de servidores, ¿sí? Entendiéndolas un poco más y llevándolas a la práctica de, bueno, listo, cómo traslado o cómo uso este conocimiento para identificar los requerimientos, digamos, y poder convertirlo en una propuesta comercial, que es, digamos, una parte un poco más compleja digamos, de cara para los que son nuevos en este mundo. El tercer contenido fue el tema de venta consultiva sin experiencia técnica. Esto es más una charla más ligera y comercial de cómo los grandes integradores de tecnología o los grandes canales que tienen mucha experiencia pueden desarrollar negocios de infraestructura de muy buena forma sin necesidad de ser los más expertos.
porque hay que entender de que claramente no todos son conocedores de este mundo, no todos son técnicos, no todos son tecnólogos o ingenieros, ¿sí? Muchos crecimos como comerciales. Y obviamente esto va de cara a esos canales que de pronto están muy enfocados o tienen una experiencia amplia en cómputo, pero nunca hicieron un trabajo en la parte consultiva. Y obviamente eso es una charla que busca darles a ustedes un poco de herramientas con respecto a cómo hacer un trabajo consultivo sin necesidad de ser los más expertos. Ahí va un tema muy fuerte de con quién apoyarse, cómo apoyarse, qué hacer con ellos. Digamos, el modus operandi en muchos canales ya muy fuertes en temas de venta consultiva, incluso que tocan temas que necesariamente no sean de servidores, puede ser un tema de networking o de almacenamiento, digamos en general lo que sea de la parte de infraestructura, que ya es un proceso de venta un poco más complejo. Y por último, está el trabajo de, pues digamos, de entender un punto, y esta charla fue muy bien acogida y les agradezco, ¿verdad?, por el interés de entender las diferencias entre los mundos de PC, workstation y servidores, porque pues hay un tema o un punto donde se traslapa un poco y se tiende a confundir un poco los requerimientos en los tres ámbitos. Sí, digamos que no es necesariamente igual, no son completamente diferentes, pero sí hay diferencias claras y hay límites donde entra uno y digamos hasta donde llega el otro. Hay que ser un poco más analítico en ese tipo de requerimientos porque desgraciadamente hay muchos requerimientos por parte de los clientes que son como nosotros lo llamamos perros a cuadros. Son cosas que son difíciles de tener o no son posibles de cumplir. Entonces, es un punto importante a tener en cuenta y es entender esos límites de desde dónde hasta dónde va un requerimiento de PC, uno de servidores y uno de workstations, ¿sí? Porque así como lo he puesto en otros ejemplos, el que yo sea delgado no me hace atleta, asimismo como un PC, el hecho de que sea usado como un servidor no lo hace un servidor y eso hay que entenderlo muy bien. ¿Listo? Entonces, como les comento, esto va a estar próximamente publicado en nuestro portal y en nuestra cuenta de YouTube de MPS para que ustedes puedan usarlo como les parezca mejor, o compartirlo, usarlo, repasar. Bueno, digamos que va a tener ese contenido junto con los webinars que hicimos y los lives que hicimos en el pasado del Value Live que de pronto muchos conocieron. Entonces, en esta segunda parte de identificación de requerimientos, digamos que siento que de pronto el título se quedó corto, pero quise como que quedara claro de que era una continuación a lo que ya hemos visto. Cabe resaltar que el hecho de que no hayan visto la primera capacitación no los exime de que entiendan lo que vayamos a ver. Hoy vamos a ver, digamos, algo que complementa muy bien lo que ya vimos, pero desde una perspectiva un poco diferente, un poco del más allá de las especificaciones, un poco más allá del requerimiento, un poco más allá de los temas técnicos. Yo digamos que lo cambiaría a más allá de los requerimientos, le hubiera puesto ese título, pero pues por temas de que hubiera una continuidad y un entendimiento de dónde viene y hacia dónde vamos, se le mantuvo el título. Y digamos que si le quisiera hacer una analogía o un título un poco más cercano a lo que quiero, le sonará que el título es venido de esta novela, pero realmente es un título que lo llamaré yo como el CAPEX en los tiempos del OPEX, ¿sí? El costo de adquisición en los tiempos del costo de operación. ¿A dónde viene esto y por qué digamos, esta analogía? Y es porque en la actualidad los clientes tienen una gran preocupación por los costos operativos de todo lo que hacen y todo lo que tienen y todo lo que compran. Pero en el momento de la compra no lo evalúan bien. Sí, digamos que lo toman a la ligera como, necesito un servidor. Sencillamente buscan el mejor precio, buscan con las características que necesitan, pero no piensan en el costo operativo. Y ese es un punto que quiero tratar hoy muy como en la primera línea de contenido que queremos ver, y quiero que pues si ustedes obviamente ven la oportunidad y la necesidad de interactuar, lo hagan con él en la llamada. Para eso está. Les agradezco obviamente que levanten la mano, pues como para estar un poquito organizados y poder abrir micrófono
continuar con el orden de la capacitación. Entonces, esto va muy de la mano de esto, es entender un poco tras el requerimiento, detrás del requerimiento, siempre hay un gerente de tecnología con una preocupación, siempre hay una gerencia general con una necesidad para su compañía, siempre hay una dirección de tecnología o de innovación que quiere solventar alguna necesidad. Entonces, de ahí que tenemos que comenzar a desarrollar esta habilidad, que es a entender a partir del requerimiento, entender las necesidades y entender también de qué manera podemos hacer una propuesta muy atractiva, direccionada hacia mejorar los costos operativos o de sacarle provecho en esa adquisición y mejorar los costos operativos con esa adquisición de servidor que podamos tener. El primer punto, y creo que uno de los más importantes, y es el hecho de que más especificaciones en un equipo no siempre es mejor. Yo tengo muy claro y entiendo, y los entiendo ustedes en muchos casos, de que en la dinámica de ventas de tecnología muchas veces el tener más es mejor. En cómputo, por ejemplo, si yo tengo el presupuesto para comprarme un Core i7, pues obviamente me compro un Core i7 en lugar de un Core i5, ¿sí? Obviamente esto a mí me va a generar pues un costo de adquisición un poco más alto posiblemente, pero me va a garantizar un tema de desempeño que pues claramente me va a funcionar, me va a hacer trabajar de mejor manera, pues, de manera más eficiente. ¿Qué pasa? En servidores es un poco más delicado el adquirir más solamente por tener más desempeño. Las implicaciones que tienen esto llevan a que los costos operativos aumenten y esto no es conveniente para una compañía. Porque a diferencia de tener un computador que sea un poco más potente y que le signifique un costo de adquisición un poco más alto, y ya en servidores hay muchos factores que sí pueden afectar el costo total del proyecto o el costo como tal de el tener ese equipo. Entonces, digamos que es un punto muy importante que tenemos que comenzar a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, acá vamos con un ejercicio y es una pregunta que muchas veces surge y es, listo, qué es mejor? ¿Tener más cores o una mejor arquitectura? Para eso les voy a hacer una analogía que es muy clara y que va a ser clave para que ustedes entiendan y con sus palabras, a su forma, a su manera, se lo transmitan a su cliente. Porque seguimos cotizando por cotizar en especificaciones como si no variara la tecnología. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que si yo, por ejemplo, les pongo en una situación donde les digo, ustedes van a comprarse un carro y quieren un carro que ande muy bien, ande rápido, ¿sí? ¿Ustedes cuál piensan que es el más rápido de estos dos? Claramente sabemos que el de la derecha. Mentiras. Digamos, claramente sabemos que por especificaciones, por motor, por tecnologías, el de la izquierda es el auto más veloz que podemos, digamos que podríamos tener versus el que tenemos a la derecha, claramente. Obviamente hay una situación y es que en estas circunstancias donde este vehículo de la izquierda va a andar en esta vía y el de la derecha va a andar en la vía que tiene arribita, cambia la situación. ¿Por qué? Porque realmente la dificultad para que el vehículo ande rápido necesariamente no es del vehículo, es de las circunstancias. En este caso tenemos un carro que puede ser muy rápido, pero si está metido en un trancón del 80 de la autopista de la ciudad de Cali, donde estén ustedes, no va a poder hacer mucho, ¿sí? En su lugar, a la derecha, tenemos un vehículo que perfectamente puede ser mucho menor, menos de la mitad, incluso más lento o menos potente que el de la izquierda. Pero las circunstancias, como la autopista, tener una autopista libre para él, va a hacer que ande 3, 4, 5, hasta 10 veces más rápido que el vehículo de la izquierda. ¿Por qué les hago esta analogía? Y es porque así es que trabaja Intel y pues, los fabricantes en general de procesadores en el proceso de mejora de sus tecnologías. Ahí es donde uno dice, venga, pero pues si yo hace 10 años tenía 10 cores, yo ahorita tengo que comprar 10 cores. Posiblemente no sea necesario. Y esto se da porque justamente lo que hace Intel con sus cambios de arquitectura es tratar de mejorar las condiciones en las condiciones, llamémoslo, la carretera, en las que el vehículo
digamos, los cores, fluyan y trabajen de la mejor manera, o las aplicaciones o el funcionamiento. ¿Mm? Y realmente el cambio es muy, muy brusco. ¿Sí? Para quienes hemos trabajado con tecnología los últimos 20 años, podemos recordar con procesadores que fueron destacadísimos en su momento, como en cómputo, como el Core 2 Quad, sí, que era en su momento tener 4 núcleos era una locura, sí, que era una velocidad altísima. Y decimos, pues es que la velocidad era de 3 punto algo, casi 4 gigahertz, y ahorita un Core i3 con 2 núcleos le da sopa y seco. Es precisamente por esta situación. Porque con el paso del tiempo, lo que Intel ha hecho no ha sido mejorar los carros, ha sido mejorar las vías. Sí, no ha sido mejorar los cores ni las velocidades, sino mejorar las arquitecturas y las condiciones para que los procesadores trabajen. Entonces, ahí comenzamos a perdernos un poco de, bueno, pero entonces yo cómo hago, porque si el cliente me pide a mí 12 cores, tengo que igual cotizarle 12 cores o puedo cotizarle algo menos. Y ahí es donde comenzamos a evaluar desde una perspectiva diferente un requerimiento. ¿Qué pasa? En el proceso comercial normal, muchas veces vemos que los clientes nos piden una, un requerimiento así muy específico, necesito este, producto, este equipo con esta configuración, porque voy a cambiar mi servidor de hace 10 años, 15 años. Ok, y uno comienza, bueno, listo. Ejercicio comercial tradicional es, Alan, necesito esto, cotízamelo igualito a eso. Cuando uno se da cuenta que realmente el requerimiento viene de hace 10 años, de un equipo súper viejo, de unas tecnologías muy arcaicas, y va a comprar un equipo nuevo, nos preguntamos, como venga, ¿el cliente sí tiene esa necesidad realmente? ¿El cliente sí tiene ese crecimiento que va a tener el equipo para que justifique comprar un equipo con las mismas características? Porque muchas veces pasa, el cliente dice, uy, no, pero es que está carísimo. Yo compré en el año tal un equipo que no me costó tanto proporcionalmente al costo de adquisición de la época, ahorita cuesta mucho más, pero es porque posiblemente está comprando lo que no necesite, está comprando más de lo que él pueda llegar a necesitar. ¿Listo? Entonces, hay que entender un punto importante y son los cambios radicales que ha tenido la arquitectura a lo largo de los años. Para los que somos de vieja guardia, recordamos las familias de los Xeones E3, E5, E7, sí que habían versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, versión 5 en algunos casos, de los procesadores Xeon. ¿Sí? Entonces eran Xeon E3, Xeon E5 y Xeon E7, eran 3 gamas. Hacia el 2017, perdón, Intel migró su arquitectura, digamos que hizo un cambio completamente de la arquitectura y por eso cambió la nomenclatura, las familias, los nombres y las referencias de los procesadores, porque realmente demandaba un cambio radical para que se sintiera un poco el impacto de que es otra arquitectura completamente diferente. Entonces cambiamos a lo que son los Xeones serie E en la parte de entrada, los equipos básicos, y los Xeones bronce, silver, gold y platino. ¿Sí? Digamos que en ese momento se hizo ese cambio, fue justamente como para que fuera notorio y se sintiera esa variación. Ahora, cuando el cliente, digamos, no requiere o no necesitaba eh, una máquina tan poderosa, pues igual tenía una gama de opciones bastante amplia. Entonces, ¿eso qué hizo? Que Intel fuera generando o teniendo muchas alternativas de procesadores, había muchas referencias diferentes, cada una completamente diferente a la otra, ya fuera en la velocidad de los cores, en la cantidad de los cores, en la memoria caché que tenía, en todos esos factores que por lo regular son los variables que necesitamos identificar en un requerimiento. Pero cuando pasamos a esta plataforma quedaron un poco perdidos, ¿sí? Porque estaban acostumbrados a, yo trabajo con el 1220B, el Xeon N5 1220, entonces digamos que tenía el B1, tenía que pasar al B2, y luego al B3 y luego al B4, entonces era muy claro y muy sencillo. Ahora cuando el cliente nos dice necesito un Xeon N5 B8, no existe, sencillamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos o en dónde estamos en este momento con los Xeones escalables que se les llaman en la actualidad? Estamos en la tercera generación pasando a la cuarta. ¿Mm? ¿Cómo identifico? Esto lo vimos en el entrenamiento pasado. Identifico cuando es un tercero o un cuarta generación. Acá podemos ver el segundo dígito de la referencia. ¿Sí? Podemos ver
que es 3. Eso hace referencia a que es tercera generación. Si fueron 41 es primera, 42 es segunda, 43 es tercera, ahorita pasamos a la cuarta. Los dos siguientes dígitos son asociados a la referencia como tal, y las letras están asociadas también a tecnologías. Digamos que la idea es que en los próximos entrenamientos tengamos entrenamientos un poco más aterrizados hacia lo que tiene que ver con ya a profundidad el tema de procesamiento, a profundidad el tema de licenciamiento, a profundidad el tema de producto como tal. En esta ocasión vamos a pasar un poquito por encima, pero es como para que entendamos algunos tips que pueden ser claves y útiles en adelante. Entonces, ¿qué cambio hubo radical en la arquitectura? Y ellos, como Intel, venían trabajando en los 7S3, 5S7 esta arquitectura o esta dinámica de funcionamiento. ¿Sí? Voy a poner aquí el puntero, donde vemos la distribución de los cores físicos. ¿Sí? Estos de acá son los cores y estos son los canales de comunicación de los cores. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ellos trabajaban con la arquitectura de anillos. Imaginémonos igual en la analogía de los vehículos y las vías. Hagan de cuenta que estas son vías de acceso para los vehículos, donde si se quería llegar de un punto al otro, se tenía que hacer, pues digamos, una conducción. Digamos, si se quiere llegar de una esquina a la otra, se tenía que hacer un movimiento, un recorrido de esta forma, ¿sí? O de esta manera, o por alguna de las vertientes, ¿sí? ¿Qué pasó? Que obviamente es el efecto de autopista, de gran autopista, digamos, perdón, un segundo porque hay alguien que tiene el micrófono abierto. Digamos, efecto de gran autopista en una vía principal. Y es que cuando no se tienen intermediaciones, toca irse hasta un punto muy lejano para hacer una vuelta, para hacer el retorno y poder cambiar de dirección, ¿sí? Entonces, digamos que no era del todo útil. ¿Qué hizo Intel en la nueva arquitectura? Que pasamos de la arquitectura de anillos a arquitectura de malla, ¿sí? Desde la primera generación de escalables, y es cambiar la dinámica a que la comunicación no solamente iba de forma alternativa en muchas vías, sino que se manejan también con los TPU links, se llaman eso, que son como las vías de comunicación entre los cores. Entonces, se podía tener el mismo core, la misma velocidad, ¿sí? Pero lo que cambia es la forma en la que se mueve dentro del procesador la información de core a core, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que hace es que el dato se mueve mucho más rápido a pesar de que la velocidad de transmisión sea la misma. Porque cuando hablamos de que tenemos, no sé, 8 cores a 2.1 GHz, ese 2.1 GHz es la velocidad máxima que puede desarrollar el core. Es como cuando hablamos de vehículos, la velocidad máxima que puede desarrollar el carro. Pero, pues hay que entender de que, pues por más que yo tenga un Camaro que puede llegar a los 300 kilómetros por hora, estoy exagerando, yo no sé si sea así, no podemos garantizar de que todo el tiempo funcione de la misma manera, porque la arquitectura no le va a permitir trabajar 100% todo el tiempo. Se va a haber unas condiciones técnicas que no le van a permitir hacerlo. ¿Qué pasa? Que en este caso, al mejorar las comunicación, los TPU links, entre el procesador, obviamente va a permitir de que fluya mucho mejor, a pesar de que la velocidad no necesariamente sea mayor a 2.1. Puede ser los mismos 2.1, pero la comunicación interna va a hacer que se mueva mucho más rápido, ¿sí? Este fue el gran cambio que hicieron en la primera generación, que fue hacia el 2017, que se lanzó la siguiente generación de procesadores escalables. Entonces, ¿eso qué hizo? Que realmente hubo un cambio muy, muy fuerte en el desempeño sin necesidad de aumentar velocidades, sin aumentar cantidad de cores, e incluso llevando a que en muchos escenarios los clientes puedan tener menos cores y hacer lo mismo o incluso más de lo que hacían antes con sus equipos antiguos, ¿sí? Ese es un punto importante. Si ustedes se dan cuenta, la relación que puede tener esto con el ahorro en costos es importante, porque si el cliente necesita hacer la misma tarea, pero va a cambiar el servidor porque sencillamente está viejito, ya no tiene soporte, ya no le consigue piezas, pero va a hacer lo mismo que ha hecho siempre, posiblemente no sea necesario que compre las mismas especificaciones que tenía hace 10 años. Puede tener algo un poco más acorde a la actualidad,
con un rendimiento mucho mejor y ahorrándose costos, ¿sí? Entonces, es un punto importante. Ahora, ¿qué otras cosas cambiaron en la dinámica de los procesadores con las nuevas generaciones? Y son las tecnologías o los aceleradores de tecnologías específicas. Si ustedes recuerdan y se dan cuenta, las tendencias mundiales cambian y se van enfocando hacia vertientes nuevas y dinámicas de trabajo y tareas específicas. Ahora está en boga la inteligencia artificial. No sé, muchos como yo están pensando como, pucha, es otro Terminator, otra historia por el estilo, pero pues realmente puede que no. Sencillamente son tecnologías que se han venido desarrollando para simplificar procesos, para automatizar procesos, donde podemos poner literalmente a un algoritmo de inteligencia artificial a hacer cosas que ya pasan la barrera de lo mecánico y comienzan a hacer temas incluso que tocan ya lo artístico, por ejemplo. ¿Sí? Ya hemos visto inteligencias artificiales que pueden hacer videos musicales, que pueden emular el canto de una canción por un artista diferente al original, que puede crear imágenes con un prompt, que es un texto específico, casi como si un artista lo hiciera. Hay, digamos, el conocido ChatGPT, que es como un buscador inteligente donde literalmente nosotros no tenemos que ponernos a buscar hasta que encontremos la información específica, sino que le ponemos el dato que necesitamos, nos lo redacta tomando mucha información de todo lo que es digamos, la red como tal, el Internet. Entonces, son tendencias que van surgiendo. ¿Qué hace Intel para mejorar los procesos sin necesidad de incrementar cosas, incrementar velocidades? Es generar aceleradores. Son integrados, son chips que trae el procesador internamente, que saben cómo trabajar ese tipo de tareas y hacen que funcionen de mejor manera, ¿sí? No es lo mismo a una persona, o por ejemplo, que a mí me pongan a levantar un muro de cemento, ¿sí? Cuando yo nunca lo he hecho, ¿sí? A que pongan a una persona que ya haya trabajado toda su vida en construcción y que le dice levante un muro. Claramente él va a tener un proceso supremamente rápido, va a hacerlo de mejor forma, va a tomarle mucho menos tiempo, no va a tener curva de aprendizaje, ¿sí? Para llegar a construir un muro. Yo pueda que lo haga bien, pero me va a tomar el doble o el triple del tiempo de una persona que ya tiene experiencia. Entonces pasa lo mismo. En los procesadores, en la antigüedad, no se concebía la inteligencia artificial, no se tenía en cuenta temas de seguridad como lo tenemos hoy día, no tenemos en cuenta temas de high performance computing o HPC como lo tenemos hoy día, no pensábamos en el tema de la analítica de datos, big data y todo lo que conlleva esto, el tema de bases de datos súper construidas y demás. Entonces, las situaciones son muy diferentes. Cuando nosotros vemos que realmente la tecnología va cambiando, no solamente en especificaciones, sino en objetivos, vemos que los fabricantes de tecnología van cambiando la manera en que construyen sus productos y hacen que sean mucho mejores de lo que son originalmente. Entonces, en este caso, los procesadores, en la medida que han ido avanzando, no solamente mejoran en especificaciones numéricas de cantidad de cores, velocidades, cantidad de memoria caché, sino también en la arquitectura y en las tecnologías adicionales que les ayudan a hacer los procesos mucho mejores. Aquí hay, por ejemplo, esto es un vistazo para los que de pronto no han visto o no han estado en entrenamiento sobre temas de cuarta generación de procesadores Intel. Entonces, obviamente no nos da el tiempo para revisar todas, ¿sí? Ni para comenzar a analizarlas, pero esto es un poco de las tecnologías que se han ido agregando a los nuevos procesadores de cuarta generación. Entonces, se dan cuenta, la lista es larga y el cambio es brusco. Entonces, el cambio no solamente radica en que voy a tener más cores y más velocidad o que voy a tener más referencias, está en que voy a tener muchas más tecnologías que aceleran y mejoran los procesos de manera que tenga yo una velocidad de respuesta mucho más rápida a tareas muy complejas. ¿Listo? Entonces, esto en pro de al final de qué? De que pues seamos conscientes de que a pesar de que comercialmente es más fácil hacer el traslape de necesitaba 8 cores, le vendo 8 cores, ¿sí? A hacer un proceso de venga. En casos donde el cliente tiene un servidor muy viejo, decir, venga, revisémoslo, ¿sí? Listo. Entonces, recordando y como para recapitular algunos tips que les di en entrenamientos pasados, el tema de equivalencias de procesadores. Cuando llevamos el proceso normal
¿sí? De, listo, el equipo tenía un procesador tal, de un 1220 de 4, un 23, o una serie E, un serie E5 o E7 de la antigüedad. ¿Cómo hago yo para identificar cuál es el equivalente? Una vía rápida, sencilla y confiable es esta página, seaunprocesoradvisor.com, ya se les había dado en entrenamiento pasado. Esta página me muestra a mí cuál es el equivalente a un procesador antiguo con las tecnologías nuevas. Entonces, esto medido en un balance justo entre que las condiciones o las especificaciones técnicas sean similares, teniendo en cuenta también que va a haber una mejora de arquitectura, va a haber una mejora de desempeño y nos lo va a mostrar gráficamente, nos va a presentar un informe y demás. ¿Listo? Si queremos comparar como tal en temas de procesadores, específicamente de uno a otro, está esta otra página que es ark.intel.com, ¿sí? Y que nos va a ayudar a comparar, pero esto sí es comparar digamos, números con números. Sí, cantidad de cores, velocidades, capacidades específicas, pero sin contemplar los factores que ya estamos hablando, que son las mejoras de arquitectura. ¿Listo? Y por último, aquí es donde entra a jugar mucho de lo que hablamos ahorita, y es cuando hacemos comparaciones no por especificaciones, sino por desempeño general. Cuando yo tengo un procesador que tiene un desempeño específico y que yo ya lo experimenté, yo ya sé cómo funciona y quiero evaluar qué tanto mejora un procesador alternativo, similar o cercano, yo puedo hacer un benchmarking o un proceso de comparación de esto con herramientas como esta. Esto es una página en internet, simplemente es realizar la búsqueda de la referencia del procesador y comparar el puntaje de desempeño que tienen, ¿sí? Identificando, bueno, me funciona, pues si el mío tenía 7000 y punta y este nuevo tiene 11000, voy a tener una mejora de desempeño a pesar de que los specs se ven iguales, ¿sí? Entonces, ese puede ser una muy buena comparación y un buen punto de partida para evaluar ese tipo de factores. ¿Listo? Listo. Hasta ahí la parte de arquitecturas de procesadores y demás, que me parece que es muy válido para tener en cuenta en el detrás de una adquisición de un servidor. ¿Sí? Ahí que tenemos que ya entendiendo las nociones básicas, sabiendo qué información necesitamos, tenemos que ser un poco más analíticos de qué es lo que necesita el cliente. Porque a veces la salida, tener una oferta muy ganadora en costo de adquisición, no está en que pongamos a hacer el mayor descuento a Alan en MPS, sino en buscar que realmente sea lo que el cliente necesita. ¿Sí? Y créanme que las diferencias en costos van a ser muy fuertes versus un simple descuento que se pueda dar, que pues claramente se puede presentar a la hora de cotizar el producto. Listo. Ahora, a nivel de licenciamientos, y esto es una perspectiva muy general, pero entendiendo que muchos son nuevos en este campo y que necesitan entender un poco cómo funciona esto, quiero pues explicárselo de una forma un poco más sencilla y clara para que lo tengan presente. Cuando nosotros requerimos o nuestro cliente requiere licenciamiento, él tiene una necesidad de ciertos alcances. Yo necesito manejar máquinas virtuales, yo necesito manejar una base de datos de clientes, yo necesito manejar una cantidad de conexiones de usuarios a una aplicación específica, ¿sí? Yo necesito, no sé, desarrollar una tecnología propia o un software propio, ¿sí? Entonces, hay unos alcances, hay una necesidad particular. Claramente, esos alcances, esa necesidad tiene unos costos, ¿sí? Pero hay que entender que esos costos por lo regular varían dependiendo del tipo de licenciamiento que se está adquiriendo. Y a veces, no digo que siempre, que todos, pero muchas veces pasamos por alto algunos factores que hacen que el cliente adquiera un licenciamiento para lograr esos alcances, invirtiendo mucho más dinero, pudiendo haberse hecho con otro software también de muy buena calidad, digamos, de un muy buen proveedor, pero con un mejor costo de operación. Ahí vamos al OPEX. Es listo, yo compro el servidor, ese es el CAPEX, yo compro el servidor, me cuesta tanto, háblanme de un descuento, lo vendimos en tanto, el cliente lo instaló. Ahora, el licenciamiento. Yo necesito por lo menos llegar a una determinada cantidad de máquinas virtuales. Pongámoslo como ejemplo. Entonces, hay un tema importante y es que de las diferentes vías por las que el licenciamiento funciona y se cobra,
hacen que nos pongamos a pensar o a evaluar cuál será la mejor alternativa en todos los casos. Entonces, por ejemplo, una de las comunes es por temas de suscripción o tiempos específicos. Es que el software tiene un tiempo de duración de 3 años, 1 año, tú puedes contratarlo por 1, 3 o 5, ¿sí? Por ejemplo, en tiempos de suscripción o de soporte del mismo software. Otro muy común es por la cantidad de cores. Muchas veces lo vemos es con Microsoft, con Windows. Sabemos que con Windows es por cantidad de cores. O en otros casos es por cantidad de procesadores físicos, que ahí ya cambia la cosa. Ya no es que licencio porque tengo 16, 24, 32 cores, sino porque yo tengo un procesador físico o 2 procesadores físicos, ¿sí? Y otro que también se presenta muchas veces es por host. Host se refiere como al equipo que está manteniendo las máquinas virtuales o por una determinada cantidad de máquinas virtuales, ¿sí? Eso es a grosso modo y de forma muy somera y muy amplia las dinámicas de licenciamiento más comunes. Entonces hay que analizar muchas veces cuál es la mejor alternativa. Porque, por ejemplo, yo les pongo el caso de licenciamiento Microsoft con Windows Server, ¿sí? Para los que no lo conocen, igual vamos a hacer una sesión también con el team de Microsoft para que nos explique un poco más el tema de licenciamiento de Windows Server, ¿sí? Vemos el tema, por ejemplo, en cuanto a los cores. Y ahí es donde viene y recordamos el tema de que más especificación no siempre es mejor. Y el tener en cuenta los temas de arquitectura nos ayuda también a ahorrar costos. ¿Por qué? Porque si el cliente viene trabajando con una máquina de hace 10, 12 años que tenía 24 cores, en esa época el licenciamiento se maneja de forma diferente. Hoy día se maneja a nivel de Windows con cores. Entonces, cuando le decimos, es que usted tiene que licenciar con Windows ahora, con 2019, 2022, tiene que licenciar por cada 16 cores. Entonces, ahí cambia la cosa porque, pucha, si yo tengo 24, me toca comprar una licencia, digamos, si tengo 24 cores en 2 procesadores, tengo que comprar una licencia estándar más paquetes adicionales de licenciamiento por core. ¿Cuánto me lleva eso en costos la adquisición de la licencia del sistema operativo? Cuando yo podría sencillamente evaluar que con las nuevas tecnologías, con las nuevas arquitecturas, con las mejoras que han tenido los procesadores, el cliente posiblemente ya hoy día no necesita 24 cores, puede funcionar con 16. Ahí puede estar el punto de ahorro de costo, no necesariamente en que el producto sea más barato o que consigamos un mayor descuento, ¿sí? Ese tipo de analítica y ese tipo de acompañamiento es el que el cliente final realmente valora, porque le estamos ahorrando costos de manera eficiente, confiable y manejable en el tiempo. Porque yo les digo y soy sincero, digamos, yo sé que muchas veces se presentan oportunidades donde el proveedor les da un descuento súper bueno, pero cuando el negocio es de largo aliento, a veces los mete en un problema, ¿sí? Yo por eso soy muy abierto con ustedes, les muestro, mira, el precio de hoy día es este, pero pilas porque va a cambiar a este. Incluso ustedes mismos lo pueden ver en la lista de precios, el movimiento del precio del producto, porque claramente el producto acá puede cambiar el precio, que pueden haber variaciones. Entonces, digamos que esta dinámica de manejo de los costos del cliente son mucho más manejables y son más medibles en el tiempo que lo que puede ser un simple descuento. ¿Listo? Ahora, en otra perspectiva, cuando hablamos de los usuarios, decimos, es que con Windows Server estándar y Data Center toca pagar las calls por usuario, y cuando yo veo es que tengo que pagar para 200 usuarios, son paquetes de A5 de 50 o 4 de A50, eso es un poco de plata. Entonces, no, yo me voy mejor por Linux, pero cuando llegan a Linux no saben de Linux, entonces cuando se dan cuenta que necesitan a alguien que les ajuste y les haga todo el tema, tienen que pagar un tema de licencia, de soporte de parte de, no sé, puede ser de SUSE, de Red Hat y demás. Entonces ahí ya entran otras cosas. Entonces la dinámica cambia cuando nosotros no somos conscientes de que lo que el cliente necesita y lo aterrizamos a una necesidad real, medible y que sea realmente rentable para el cliente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en los casos pequeños, de los clientes pequeños, decimos, es que yo tengo solamente 20 usuarios, entonces yo no necesito una licencia de Windows Server estándar, entonces vendemos una Essential. Pero se nos olvidan los alcances. Entonces, cuando decimos, no, la licencia Windows Server Essential no requiere de licenciamiento y soporta hasta 25 usuarios. Pero, ¿qué pasa? Que cuando el cliente necesita conexiones remotas por RDS, no la soporta. Entonces,
¿Qué va a pasar cuando el cliente dice, pero es que yo necesito que hayan conexiones? Bueno, que hayan conexiones no por VPN, sino por RDS. ¿Qué va a suceder? Que esa inversión que hizo el licenciamiento la va a perder, porque sencillamente no le va a servir. No hay manera de hacerlo. Lo mismo, mi empresa compró la máquina para 25 usuarios con la licencia Windows Server Essential para 25 usuarios, para sus 25 conexiones. De pronto creció y necesita meter una otra herramienta adicional y necesita virtualizar. Y automáticamente dice, es que Windows Server Essential no soporta virtualización. Y toca descartar esa licencia, comprar una estándar. ¿Cuánto le costó al final? Lo de la licencia de Essential que invirtió inicialmente, más la de estándar y las escalas. ¿El ahorro dónde estuvo? En haber pensado y analizado el licenciamiento de la forma correcta y decir, venga, no, usted en este momento no le conviene este estándar, usted ya va a crecer, pues claramente usted va a crecer dentro de un tiempo, va a tener que montar máquinas virtuales muy probablemente, va a tener que invertir digamos, en nuevas aplicaciones. No se arriesgue, compre de una vez estándar y el ahorro no está hoy, pero sí está en unos años o está en un tiempo determinado. Lo mismo el tema de las máquinas virtuales. Por ejemplo, aquí estándar permite 2 máquinas virtuales, data center permite ilimitadas. Y dice, pero es carísimo data center, es increíblemente costoso. Pero cuando nosotros vemos escenarios donde el cliente tiene muchas máquinas virtuales y está creando nuevas y las hace y tiene muchos entornos de pruebas y demás cambia, vemos que es mucho más rentable tener una única licencia donde va a poder cambiar y ajustar el tema de sus máquinas virtuales a plenitud versus estar comprando licencias de Windows Server estándar para completar la cantidad de máquinas virtuales que necesita. Sí. Entonces ahí ya comienza el balance. Entonces decimos, es que 2 máquinas es muy poco, data center ya es que es demasiado costoso, pero yo estoy en el punto medio. Entonces ahí es donde uno hace evaluación de costos. Listo, ¿cuánto me cuestan 2 licencias de Windows Server estándar, por ejemplo? O opción B, ¿cuánto me cuesta a mí entrar en el sistema de licenciamiento que maneja VMware, por ejemplo? VMware licencia no por cantidad de máquinas virtuales, sino por cantidad de procesadores y con tiempo de soporte, por ejemplo. Y el resto de ahí para adelante máquinas virtuales, armen las que se le dé la gana. Pero los costos son diferentes. Ahí cambia el criterio de que data center es perpetuo. Digamos, si se compra una licencia OEM es perpetua de aquí a que ese servidor sea pisapapeles, ¿sí? Versus VMware, que puede crear las máquinas virtuales que necesite, pero sí está atado a tener un tiempo de soporte determinado. Entonces ahí comenzamos a hacer evaluación a nivel de costos. Claramente hoy no es el día de aprender exactamente cómo se maneja el tema, pero es más para que ustedes mismos, con ojos comerciales, cuando vean información acerca del licenciamiento, conozcan y sepan qué es lo que necesitan entender. Más allá de los costos del precio, cuál es más barato, es cuál es más rentable en qué escenarios, porque no todos los escenarios son iguales. ¿Listo? Ahora, también hay que entender una cosa, y acá no vamos a profundizar mucho, pero sí es bueno tenerlo en cuenta, y es que cuando el cliente quiere más, hay que entender que va a tener más consumo. Entre más procesamiento, va a haber más consumo energético. Entonces, eso es un punto importante. Acá en esta tabla, en la parte de color, ustedes ven los watts que consume cada procesador. En la medida que el procesador es más potente, va a consumir más energía. Entonces, entre más energía consuma el procesador, más le va a demandar al servidor, y el servidor va a necesitar fuentes más grandes, por ende va a ser un equipo más grande y va a consumir más energía. Y eso se va a traducir en costo de operación. Y uno dice, no, pues es que son 165 watts, pero eso es por una fracción de tiempo. Eso es cuánto va a significar en costos para nosotros y para el cliente. ¿Listo? Obviamente hay que resaltar de que en la medida que se ha mejorado la tecnología, ya podemos ver que de pronto Intel ha desarrollado tecnologías que hacen mucho más eficientes los procesadores para que hagan mucho más consumiendo menos. ¿Dónde está, por ejemplo, un punto importante de ese cambio que muchas veces los clientes lo reniegan? Y es que, es que yo tenía un procesador que velocidad base era de 2.9. Y dice, pero es que necesito que sea 2.9 velocidad base. Cuando uno dice, pero es que el turbo es de 3.9, 4.2, pues si el equipo arranca en 2.1, no importa, pues finalmente va a llegar a la velocidad que se necesite. No, es que necesito 2.9. Entonces, cuando uno entra a mirar, es un procesador Gold o Platinum, y que es mucho más costoso de adquirir y que consume mucha más energía.
¿sí? Cuando el cliente realmente hubiera podido solventar su necesidad de una forma muy eficiente con un procesador de una gama un poco más baja, que consumía menos energía y que le demandaba un equipo mucho más económico. Entonces, ese es el tipo de dinámicas que tenemos que hacer. Esto es, por ejemplo, un ejercicio que hace Intel por lo regular y es de medir en escenarios, por ejemplo, de inteligencia artificial, de bases de datos, de high performance computing, con grupos muy grandes de servidores. Estamos hablando de 50 servidores en tercera generación. Y cuánto se ahorrarían, perdón, esto es en cuarta, cuánto se ahorrarían con cuarta generación versus tercera. ¿Sí? En costos, en el TCO, costo total de propiedad, de operación, perdón. ¿Sí? Entonces, es un punto importante y es el tema del consumo energético. Tener más es consumir más. ¿Listo? También, y esto, publicidad política pagada, mentira, no mentira, esto es colaboración con nuestra marca Vertiv dentro de MPS, y es tener en cuenta que también el comprar un equipo nos va a demandar también entender que yo tengo que protegerlo adicionalmente y tengo que saber claramente dónde voy a ponerlo. Un cliente que tiene una operación pequeñita, que de pronto no necesita mayor cosa, podría trabajar con un servidor de torre, ¿sí? Sencillamente podría tener torre, una UPS justamente para lo que él necesita y operar perfectamente, ¿sí? Ya entrar en que tengo un rack y con tantos equipos o que necesito muchos servidores, cuando yo puedo consolidar equipos, puede ser una alternativa de ahorro en costos, ¿sí? Entonces, obviamente Vertiv, ¿qué nos dice? Que pues imagínense estas estadísticas, que las empresas esperan que la cantidad total de sitios de computación haga referencia a cálculos matemáticos de servidores en el borde de la red, crezca un 226% en el 2025. Imagínense esa tasa de crecimiento. Entonces, ahí es cuando comenzamos a evaluar, venga, es que si usted no necesita 24 cores, pues compre 16, 18, no sé, evalúelo muy bien antes de adquirir más. Ahora, si no, es que necesito 5 servidores, ¿de cuántos cores cada uno? De 8 cores. Pues, a ver, podemos buscar alternativas como tener máquinas con muchos cores y virtualización con Bing, bueno, con Microsoft, y hacer una consolidación de esas 5 a 2 y ahorrar espacio y ahorrar consumo energético. Sí, ahí es donde tenemos que comenzar a analizar el tema. Y en cuanto a consumo energético, según ellos, digamos, es aumentar un 80%, ¿sí? El tráfico, digamos, en promedio de consumo energético. Entonces, imagínense el crecimiento también que vamos a tener. Obviamente, pues esto sí se supone una oportunidad para ustedes de venta de servicios y productos adicionales, que eso es una salida económica importante para el tema de infraestructura. Entonces, es algo que va casi que de la mano. Si yo vendo un servidor de una u otra forma, necesito venderle potencia, necesito venderle protección, necesito vender licenciamiento. Entonces, necesito estar muy bien dateado de eso, o como lo enseño en la venta consultiva sin experiencia técnica, es tener los aliados adecuados. Listo. Ahora voy a un punto importante, que es lo que llamo yo comparar peras y manzanas con, bueno, realmente sería como comparar especificaciones y beneficios, porque muchas veces erramos en eso y lo veo y lo entiendo y lo conozco porque viene de una dinámica de otro mercado que es el cómputo comercial y es que este Core i5 es más barato que este Core i5 y ambos son Core i5, ¿sí? En servidores cambia la cosa porque acá hay muchas más implicaciones. ¿Qué pasa? Nosotros cuando comparamos, muchas veces comparamos en factores que nos hacen iguales, ¿sí? Es como comparar a un carro porque tiene un chasis, 4 llantas, puertas, motor, luces, pero no vemos el más allá. En servidores por lo regular comparamos la parte computacional con el procesador, cuánta memoria tiene, si tiene o no tiene GPU, qué arquitectura maneja. Comparamos el tema de las capacidades, que cuántas conexiones puede tener, tarjetas de red o puede soportar, o cuánto almacenamiento puede soportar, la cantidad de discos y demás. Y eso también junto o pues acompañado de un costo de adquisición. Entonces, el punto de comparación es esa relación entre quién me da más con un menor precio. Pero les digo un secreto, en la vida nada es gratis. Si las cosas son más baratas es por alguna razón en específico. Digamos que es muy, muy, muy importante hacer un análisis real, no de especificaciones simplemente, sino de beneficios. ¿Por qué? Porque detrás de unas especificaciones lo que sí puede haber son
temas que son muy convenientes para el cliente que pueden ayudar en la gestión, por ejemplo, y administración de los equipos. Beneficios a nivel de soporte y servicios que puede tener el equipo, tecnologías propias que puede desarrollar cada fabricante y asimismo también temas de seguridad. Esas son cosas que realmente hacen la diferencia, no las especificaciones. Cuando comparamos peras con veras o peras con manzanas, ¿sí? Es una situación que muchas veces nos lleva a que canibalizamos el mercado, canibalizamos el negocio y nosotros le estamos dando las herramientas a la competencia de que cierre el negocio. Que le decimos es que mire, yo te ofrezco este equipo que es Xeon de 8 cores con 16 gigas y 2 discos de 960 sólidos en RAID 1. Y el otro le ofrece lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? El precio. Y si al otro se le da la gana de meterle más plata, cierra el negocio, nos quedamos cojos. ¿Sí? Y donde tenemos que ir a hacer la comparación real es en temas de costos. Sí, el costo es diferente. El precio es el CAPEX, el costo es el OPEX. Es cuánto me cuesta adquirirlo, es un tema. Cuánto me cuesta operar ese equipo o complementarlo es otro. ¿Sí? Entonces ahí ya cambia la situación. Hay que ser conscientes de eso. Yo les voy a poner un ejemplo. Digamos que si yo hago una comparación de configuraciones y modelos, yo puedo hacerlo de esta manera. ¿Sí? Yo veo modelos, cantidad de procesadores, eso lo hemos visto en la capacitación pasada. Los modelos de Dell de catálogo. Mira, tengo estos modelos con estas configuraciones y demás. Ahora, si yo voy y hago una comparación en las otras marcas de mis compañeros, de Hewlett Packard, de Lenovo, a partir de estas especificaciones, realmente no va a haber mucha diferencia. Entonces, lo único que vamos a ver es como, venga, es que este tiene 24 y él tiene uno de 20. Pero este es proporcionalmente más barato, pero es porque tiene 4 cores menos, porque tiene menos memoria, no trae el disco. ¿Sí? Entonces, hacemos comparaciones muy de cosas que realmente no generan valor en lo que ofrecemos. Yo les pongo un ejemplo. Este ya es una descripción un poco más clara de un R650XS de catálogo. Entonces, es un equipo que viene con 2 procesadores Xeon Silver de 12 cores, quiere decir que tienen en total 24 cores, 2 memorias de 16, cada uno para un procesador, una tarjeta de red, un disco de 480, una controladora RAID, fuentes redundantes, puertos VGA. ¿Sí? Temas de los rieles, garantía y administración. Yo hago una pregunta abierta y ahí sí doy el espacio para que pronto alguien de los que están asistiendo diga, venga, ¿qué resaltarían ustedes de esta configuración del equipo? ¿Qué les parece que es atractivo, que podrían usarlo como una ventaja a la hora de ofrecerlo? ¿Sí? En un escenario donde tengan algo similar en otra marca, ¿qué creen ustedes que podrían usar a favor, digamos, para ofrecerlo? Y ahí sí abro el espacio para que alguien por chat o por micrófono nos comparta. Voy a mirar el chat por si alguien nos escribe. ¿Alguien se arriesga o todavía lo están analizando? No sé si el tema del LIDRAC Enterprise sería un buen punto. Y muy bien. La capacidad de crecimiento en RAM, en toda esa parte. La capacidad escalable que tiene esa referencia. Perfecto. Muchas gracias. Digamos que en efecto, iDRAC es un buen punto. ¿Sí? Pero yo les apuesto que ustedes no vieron 2 cosas de esas 3. Aquí ya vieron una. Uno es la garantía. ¿Sí? Si nosotros entendemos medianamente en cada fabricante a qué hace referencia cada garantía, podemos identificar cosas muy positivas en muchos modelos. Lo mismo factores como, por ejemplo, acá este factor dice fuente de poder. Hot plug de 1+1 hace referencia a que funcionan en par, digamos que pueden funcionar juntas. Incluye las 2. Ese es un factor que a veces no contemplamos. Decimos, venga, pero es que este modelo de equipo ya trae las 2 fuentes. En otro modelo, bueno, es la configuración diferente, en otro fabricante toca incluir la adicional. Ese es un ahorro en costos. Ahora, cuando a mí me dicen, Alan, es que tú estás más caro. Yo, ¿contra quién? ¿Contra este modelo? Yo, sí, pero es que este modelo no trae el disco, este modelo no trae la fuente. Y si le sumas la fuente y el disco, te será más caro que el mío. Ah, sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque comparamos en lo que nos hace iguales. Si nosotros como personas nos comparáramos porque yo tengo 2 ojos, una boca, una nariz
unas piernas, unos brazos, no habría un punto de comparación, no habría un punto de referencia, ¿sí? Se pierde un poco la noción de lo que vale la pena. Les recapitulo y les muestro un poquito y les explico de qué es lo que vale la pena acá. Por ejemplo, el tema de las fuentes, como les comentaba, ya trae las dos fuentes. Eso ya es un avance porque ya nos ahorra un costo comprar una fuente adicional. Dos, el iDRAC que viene de fábrica con el equipo, es iDRAC Enterprise, ¿sí? ¿Qué es esto de iDRAC? Como todo fabricante, las máquinas tienen un sistema de gestión y administración, ¿sí? En Dell se llama iDRAC, en Lenovo se llama xClarity y en HP se llama ILO. Es básicamente el mismo principio y es la herramienta con la que el gerente de tecnología se va a entender todos los días para hacer su tarea, que es monitorear, actualizar, reprovisionar cosas, montar nuevas arquitecturas, hacer ajustes en el sistema, ¿sí? Entonces, iDRAC tiene tres versiones. Tiene una versión Basic, Express y Enterprise. La Enterprise, por lo regular, tiene un costo. Este equipo ya lo tiene. Es un costo que se ahorra el cliente. Si el cliente no lo estaba buscando, ¿dónde va a estar el ahorro? En tiempo. ¿Por qué? Porque la versión Enterprise le da una capa de funciones mucho más avanzada donde va a hacer muchas más cosas, ¿sí? Entonces es un beneficio realmente. Eso sí es una diferencia comercial que nos va a mostrar de una manera diferente al cliente. Quiere decir, señor, es que usted trabaja, venga, ¿y su gerencia de TI dónde está? No, yo no tengo gerencia de TI, hay un ingeniero que me ayuda a mí provisionalmente. ¿Y él dónde está? No, él vive en otra ciudad, entonces él tiene que venir. Sencillo, iDRAC Enterprise le va a permitir tener toda la capa de funciones de forma remota. Él no tiene que volver a la oficina, él puede hacerlo todo de forma remota. Eso es un ahorro, eso es un beneficio y eso es una diferencia real, ¿sí? Ahora, CloudIQ. CloudIQ es una herramienta de inteligencia que tienen los servidores de él, que permiten hacer un monitoreo proactivo, incluso predictivo del funcionamiento del equipo, a tal punto que las garantías pueden automatizarse. Donde el equipo falla en algún factor, CloudIQ lo identifica, automáticamente hace todo el trabajo de gestión operativa, de trámite de garantía, y sencillamente el cliente llega y recibe una notificación de que van a cambiarle un dispositivo, una memoria, un disco del equipo, que por favor les confirme la fecha para poder organizar la ventana de mantenimiento, ¿sí? Ahí hay una diferencia real. Ahora, eso también lleva a unos beneficios adicionales. Es que OpenManage es como la herramienta de integración de iDRAC. Entonces, si yo no tengo solamente uno, sino tengo varios equipos, yo utilizo OpenManage y OpenManage me integra todas las funciones de todos los equipos en una sola interfaz. Entonces, ese tipo de cosas sí son diferenciales, no las especificaciones. Es que aquí está más caro y aquí está más barato. No, pensemos en el costo de operación y es cuánto nos ahorramos con la operación del equipo, cuánto nos ahorramos en la adquisición del equipo por el hecho de que cuente ya con algunos factores. ¿Listo? Listo. Ahora, eso nos lleva también a otro punto importante y es sobre ProSupport. Y es como lo diría mi tía, es una frase muy familiar y es: después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Es una conversación muy similar al tema de los seguros de vida. Hay gente que le gusta, hay gente que no, pero al final, si nosotros vemos el ejercicio práctico en un escenario normal, realmente es necesario. Nosotros no sabemos en esta vida qué nos puede pasar, y el día que nos pase algo, pues lo importante es estar cubiertos. Si yo no sé qué va a pasar conmigo, entonces mis hijos necesitan estar asegurados de alguna manera el día que yo no esté, y eso es lo que busco en Segura Vida. Es cuando nosotros en temas de garantías de los equipos nos evaluamos. ¿Eso es un gasto o es una inversión? Que es una discusión importante y muy interesante. Créanme que a partir de esto he hablado con muchos clientes y realmente podemos trabajar mucho en este campo y darnos cuenta de que realmente sí hay una diferencia. ¿Qué sucede? Estamos acostumbrados a que vemos la garantía como un tema, como un gasto, como es que tengo que ponerle extensión de garantía, se me va a incrementar el gasto y eso me va a hacer que sea más caro y entonces yo pierdo el negocio. No, es un tema que tenemos que entender muy bien. Ahora, entendamos cómo funcionan en el global las garantías o los temas de garantías de los equipos, principalmente en la parte de servidores. Primer factor importante: hay una duración total de la garantía. Tiene 1 año, 3 años, 5 años, 7 años, no sé, dependiendo del fabricante. Ahora, hay un nivel y un tiempo de soporte, y eso es importante tenerlo en cuenta.
porque cada fabricante puede manejarla de manera diferente. Hay garantías que comercialmente se llaman una 311, por ejemplo, que es 3 años de garantía, pero con 1 año de soporte y 1 año de piezas. Sí, ahí es cuando no, pero es que tiene 3 años de garantía. Sí, pero pues necesariamente no son los 3 años full, son 3 años de soporte. Digamos, puedo llamar a que me ayuden, pero si tiene solamente 1 año en partes y 1 año en atención en sitio o algún otro factor, realmente no está ofreciendo lo que yo necesito ofrecer. Versus, en el caso de Dell, de las garantías, no sé, una garantía básica en sitio es de 3 años en soporte, 3 años en piezas, 3 años digamos, en todos los factores. Sí. Ahora, hay unos alcances del soporte y esto es súper importante. Miren, yo conozco de primera mano que la gran mayoría de las insatisfacciones de los clientes no es porque el producto o el servicio sea malo. Yo digo, no hay marca mala. Dell es bueno como HP, como lo es también Lenovo. Lo que pasa es que tenemos que entender bien qué es lo que necesita el cliente, cuál es la expectativa que tiene el cliente del servicio y es cómo quiere que lo atiendan. Si yo soy súper quisquilloso con temas de salud, de que yo tengo que hacerme los exámenes en unos tiempos específicos, de que quiero que me atiendan de una manera, yo no puedo exigir en una EPS pagando el mínimo que me atiendan como si fuera una prepagada. Si claramente yo quiero tener eso, tengo que ser consciente que tengo que pagar una prepagada para tener un nivel de atención. Igual acá. Si yo quiero tener un nivel de soporte y unos alcances específicos, tengo que pagar por ellos. Porque eso gratis no es, en ninguno de los casos. ¿Sí? O por lo menos hay que ver dónde entra a hacer una diferencia realmente en el producto. Y eso involucra qué tipo de soporte me van a dar, hasta dónde me dan soporte a mí, qué tipo de factores se involucran en el soporte, qué tipo de atención y en qué tiempos me van a dar los tiempos de atención. Sí, todos esos factores que de pronto a veces no tenemos en cuenta. Y otro punto es el tiempo de reacción. Y es también importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque una cosa es tener una garantía de 3 años con soporte 24/7, pero que el tiempo de atención sea de siguiente día hábil. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo 3 años en la duración de la garantía. Tengo un soporte que puedo llamar y crear casos y que me atiendan por chat y por teléfono 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pero muy diferente es que se tenga que tener la visita de un técnico en el sitio y esa visita se haga al día siguiente, hábil. Entonces, si todo pasó un viernes o todo pasó un sábado y se atendió todo el tema en soporte y se necesita la visita de un técnico, va a pasar hasta el lunes o hasta el martes. Entonces, hay que entender esos cuatro factores. Son comunes entre todas las garantías. Puede que se me vaya uno para algún factor, pero en su mayoría, toda garantía de todo fabricante de servidores o de infraestructura tiene esos 4 factores: una duración, un nivel y un tiempo de soporte, unos alcances del soporte y un tiempo de reacción. ¿Listo? Ahora, si yo evalúo esos factores, tengo que tener en cuenta un tema, y eso es algo que de pronto para los que no están acostumbrados a manejarlo en el mercado van a entender y van a darse cuenta. Y es que las partes, las piezas, entre más antiguas, son más caras y son más escasas. Entonces, esa dinámica de, yo no le extiendo la garantía porque si se me daña un disco, yo voy y lo consigo. Yo tengo por ahí un disco. Y si acaso yo lo arreglo. O yo cambio, hago el arreglo o hago el ajuste. Ahí es cuando llegan y escucho a muchos clientes. Dicen, necesito una tarjeta controladora PERC H310. Eso ya no se fabrica hace años. Y cuando uno mira, conseguirla, el tiempo de inoperación, digamos, de estar fuera de línea, el costo de adquisición de esa tarjeta es 3 veces más alto que lo que le costaba extender la garantía al equipo. Sí. Entonces es importantísimo tener en cuenta ese factor. Y es que en el mercado hay muchas estadísticas, hay muchas cifras que nos dicen, venga, es mucho más caro reaccionar ante las situaciones a prevenirlas. De ahí que la garantía no es un commodity, la garantía no es un costo, la garantía es una inversión a futuro. Y hagamos claridad a los clientes de eso. Cuando nos pregunten, bueno, ¿y garantía de cuánto? Sí, de 3 años, pero venga, ¿en qué tiempo quiere que la atiendan? Porque ustedes pueden pagar una garantía de emisión crítica. En 4 horas tienen un técnico en el sitio. Sí, el cliente puede pagar eso.
¿Usted qué tanto quiere o qué tanto espera o qué nivel de calidad o de atención quiere con la garantía? Ahí es donde entra a cobrar valor también muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de Dell, la garantía Pro Support. Ahorita hablábamos de que el R650 quizás se viene con garantía Pro Support de fábrica. ¿Eso qué involucra? Uno, la garantía es 24, el soporte 24/7 en cuanto al tema de soporte. Dos, los alcances del soporte cubren hardware y software, incluso en software de terceros. Quiere decir que sea software que no sea de Dell. Si el cliente quiere llamar a preguntar a que le den soporte por un tema de SAP Business One, Dell le va a transmitir a un técnico de servicio que tiene certificación o tiene experiencia en SAP Business One, a pesar de que no sea responsabilidad de él. Claramente no le va a dar garantía sobre el software, pero sí le va a dar una asesoría, un apoyo y un soporte para ello. ¿Sí? Además de eso, la atención, digamos que en este caso es siguiente día hábil, pero tiene una ventaja importante, y es que con CloudIQ nosotros podemos hacer monitoreo proactivo, que reporteo automático de garantías y creación de casos automáticas. Entonces casi que el tiempo de reacción es irrelevante, porque sencillamente si yo tengo CloudIQ activo, lo estoy haciendo un monitoreo adecuado, él identifica fallas, él me las identifica cuando están en proceso, ni siquiera cuando son críticas. Si una memoria está presentando fallas en algún lote, automáticamente llega y crea el caso, dice la memoria número 2 de su servidor está fallando, lo va a programar el envío a la memoria. Entonces, en lo que menos se dan cuenta, llega un envío de DHL de una memoria para su servidor diciéndole, mire señor, su memoria, para que en la próxima ventana de servicio le haga el cambio. Antes de que el sistema se caiga, la aplicación no funcione, porque la memoria se dañó. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta también con el tema de las garantías. Porque si no es así, el cliente puede estar comprando algo que no le va a generar satisfacción y se va a dedicar únicamente a medir cuánto le costó el equipo, no cuánto le cuesta operar el equipo. ¿Listo? Es importante tener en cuenta estos factores. Bueno. Cierro recordándoles que ustedes tienen esta ventaja. Y yo los invito a que sean como este personaje, que muchos lo conocemos, que fue un presentador que todo el mundo lo conoció. Lo curioso es que a él lo recuerdan, pero él posiblemente no sabía nada, o él muy poco, o pueda que sí, supiera. Pero él, ¿qué hacía? Él llevaba expertos. Él tenía su gran grupo de expertos que le hablaban de los temas que ellos quisieran. Entonces, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y es cuenten con nuestro apoyo, cuenten con el equipo del Technologies, ¿sí? A la hora de que ustedes tengan necesidades, consultas, dudas, apoyos, asesorías, ¿sí? Alan, es que tengo esta oportunidad y el cliente necesita un servidor, pero es que es un servidor súper viejo y yo creo que es demasiado uno igual a ese porque no va a hacer nada nuevo. En ese tipo de situaciones donde ustedes quieran hacer una asesoría diferente, cuenten con nuestro apoyo. ¿Sí? En todo lo que tiene que ver con productos de receta, de catálogo, que es digamos que el grueso de la cantidad de negocios que se manejan, cuenten con mi apoyo para eso, en preventa, en la consultoría, en el acompañamiento. Lo mismo en procesos de renovación de servicios y garantía. Si ya necesitan un tema de especialidad, hiperconvergencia, storage, convergencia, data protection, as a service, ¿sí? Todo lo que es Flex on Demand y demás de Dell, cuentan con el apoyo de Omar y de Carlos Bayona. Carlos Bayona también nos apoya en otros temas, ya como arquitecto de soluciones, nos ayuda como en la parte de preventa y consultoría. Entonces cuenten con nuestro apoyo para lo que necesiten en los proyectos, porque para eso estamos, para realmente darles una muy buena asesoría. Bueno, por el día de hoy es todo. Se nos pasó el tiempo un poco rápido y creo que justo. Abro el espacio por si quieren hacer alguna pregunta o hacer alguna consulta al respecto de lo que hablamos el día de hoy. Creo que el contenido fue lo suficientemente explícito para que pues en este momento no haya preguntas. Bueno. Por acá veo comentarios en el chat. Que bueno, muchas gracias, agradecimientos. La presentación no, pero el video se va a subir en el portal. Próximamente
por la comunicación que llevamos en temas de WhatsApp y demás, ustedes tienen acceso al portal o o en mis firmas del correo, ahí van a ver el link de acceso al portal, ahí se va a publicar todos los contenidos para que tengan acceso a ellos después. ¿Listo? Vale. De mi parte, muchísimas gracias. Les agradezco de verdad por la asistencia y la participación. Espero que nos acompañen en los próximos entrenamientos. Entren al portal. Ya están ahí los links para que se registren en los siguientes entrenamientos, en los siguientes webinars. Para que los tengan ahí presentes, que se agenden y eso no se les olvide. Igual yo les voy a estar recordando para que nos acompañen. De mi parte, muchísimas gracias. De parte del equipo del Technologies y MPS Mayorista de Colombia, de verdad les agradezco su participación y su interés. Que tengan un muy bonito día. Muchísimas gracias.